Carta abierta de las comunidades del Tercer Malón de La Paz, en respuesta al gobierno de la provincia de Jujuy. Ante todo, comunicar al pueblo de Jujuy que las comunidades indígenas hemos abierto el camino del diálogo y la gestión por las vías correspondientes de nuestros pedidos desde siempre y hasta ahora, ante todos los estados y gobiernos tal como existen hoy, adecuándonos a sus condiciones, a sus políticas, a sus formas burocráticas. Siempre hemos considerado el respeto sobre todas las cosas, un legado que nos dejaron nuestros ancestros, al cual hacemos honor. En ese aspecto y en este proceso se presentaron notas concretas a la legislatura y a la Convención Constituyente solicitando se respete el proceso de consulta libre, previa e informada. El gobierno de Jujuy, más que nadie, debería conocer la historia de las razones por las cuales nosotros, las comunidades indígenas, nos movilizamos. Nadie vino a decirnos que nos quitaban las tierras. No, lo hemos vivido en carne propia con el aval de su gobierno, tanto para emprendimientos mineros, turísticos, emprendimientos privados, disfrazados como emprendimientos del Estado en territorio de las comunidades. Y de eso hay varios casos. Tilquiza, Tuscapacha, Caspalá, Salinas Grandes y otros tantos, con una justicia cómplice que avala la propiedad individual y privada en toda la provincia por encima de los derechos de la propiedad comunitaria conquistados por las comunidades, según la Convención 169 de la OIT y el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que nos reconoce como dueños legítimos por habitar estos territorios desde tiempos inmemoriales y por derecho constitucionario. Casi 8 años de gestión dan cuenta de que no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria a pesar de tantos pedidos que existen. Casi 8 años de gestión dan cuenta de que la política para las comunidades es el despojo, la represión, el saqueo, la persecución, las amenazas, la discriminación y el armado de causas a los integrantes de las mismas comunidades solo por defender su territorio y ejercer sus derechos. Y esto no es un delito. Delito es violar los derechos constitucionales. Delito es violar los convenios internacionales y las leyes nacionales. Delito es violar la misma Constitución de la provincia de Jujuy, que en los artículos 100 y 131 prohíben que un gobernador ejerza otro cargo mientras dure su función. Por lo tanto, esta reforma constitucional es nula. El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los pedrigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia hacia nosotros que estábamos reivindicando nuestros derechos de manera pacífica como siempre, son hechos de violencia de la policía bajo las órdenes del gobernador y que, por cierto, les costó los ojos a varios de nosotros. Aquí preguntamos, ¿cómo piensa el gobierno devolverle la vista a nuestros hermanos? ¿Acaso el objetivo es enceguecer a todo el pueblo de Jujuy? El gobierno debería saber, como toda la sociedad de Jujuy lo sabe, que hubo un tercer malón, donde las verdaderas comunidades caminaron de sus territorios hasta la casa de gobierno. ¿Acaso se dignaron en recibirnos al menos? Las comunidades que hacemos el tercer malón de La Paz, con el acompañamiento de los docentes, empleados públicos, gremios, sindicatos, movimientos, agrupaciones, empleados de la salud, autoconvocados y gran parte del pueblo de Jujuy, que vio
que la esperanza que bajó de los cerros tocó las puertas de la Casa de Gobierno y de la legislatura, recibiendo como única respuesta el ser ignorados, subestimados, odiados, extorsionados, amenazados y para el colmo reprimidos hasta dejarnos ciegos. Y ahora acusados penalmente como delincuentes, sediciosos y violentos. Los pueblos no se alzan contra las instituciones. Los pueblos simplemente ejercen sus derechos, exigiendo a sus representantes se pidan al respecto de la reforma. Cabe destacar que son los del propio partido del gobierno quienes no se presentan a cumplir sus funciones. Entonces, ¿de qué diálogo nos hablan? En nuestros cortes de ruta se garantizó el ejercicio de derechos con el respeto al libre tránsito, sin demoras para los servicios de salud, seguridad, bomberos, personas discapacitadas o con urgencias, sepelios, bancos y en especial a las mujeres embarazadas y niños. Listo. La responsabilidad y la modalidad con la que se ejerció la protesta es reconocida como tal a través de la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la Organización de Naciones Unidas, desmintiendo rotundamente lo que los medios oficialistas y el gobierno pretenden imponer y hacer creer falsedades a la población. Nunca quisimos llegar a esto y las comunidades sentimos un gran dolor por toda esta situación. Pero lamentablemente el hecho de que nos ignoren, avasallen nuestros derechos, nos traten de delincuentes y se mienta sobre las razones que nos llevó a tomar esta decisión de manera autónoma. Reiteramos que no estamos vinculados con ninguna figura, ni movimiento, ni con un gobierno, ni partido político. Basta de mentiras sobre eso. Reconocemos que quienes se solidarizaron con nosotros fue el propio pueblo de Jujuy, el pueblo argentino, y que seguramente lo hicieron porque están convencidos de que tenemos razón y por eso se sumaron a esta lucha. Esta reforma parcial de la Constitución viene a avalar legalmente el saqueo intensivo de los recursos y el agua que da vida a cientos de comunidades de la provincia y del norte argentino. Apenas entró en vigencia, hoy ya existen cataratas de sentencias de desalojo a comunidades. Ya se están vendiendo tierras al capitalismo internacional. Entonces, entendemos que detrás de todo esto son los capitales extractivistas extranjeros que ahora cuentan con una constitución hecha para legalizar el saqueo. Una constitución debe defender los intereses del pueblo. Debería saber también el gobierno que hoy los lugares que ocupan, los territorios de los cuales se hacen uso y que quieren expropiarnos con esta reforma, han sido libertados a costa de vida y sangre indígena. Lucharon junto a Juana Zurduy, junto al capitán indígena Diego Cala, conformaron el regimiento peruano, lucharon junto a Belgrano, junto a Güemes, junto a Arias, junto a San Martín, para darle la libertad a estas naciones. Lucharon por una libertad que en 200 años de la vida del Estado aún se nos niega. La paz y el respeto no se logran con una invitación al diálogo después del hecho consumado. Si se habla del respeto a la Constitución y las leyes, pues el gobierno debería cumplir con ellas. Cumpla con el derecho a la consulta libre, previa e informada
con el derecho al consentimiento establecidos en la Constitución Nacional y convenios internacionales, ratificado con las leyes nacionales y vigentes en todo el territorio argentino. La paz se logra con realizar el proceso de consulta determinado por los protocolos reconocidos, como el Cachi-Uyupi de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna del Guayatayoc, el protocolo Pacha-Jarcaspa del Consejo Departamental de Comunidades, el protocolo de consulta del pueblo Cloya. Se exige el respeto a los derechos y así todos viviremos en la paz anhelada. Arriba los derechos, anulación de la reforma, Jayay al pueblo plurinacional de Jujuy, Asamblea del Tercer Malón de la Paz, Cruce de Purmamarca, 9 de julio del año 2023. Jayay, hermanos.